Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, con mucho entusiasmo para emprender este camino de conocimiento de la asignatura álgebra que estamos comenzando. Álgebra, si bien es el nombre de la asignatura, corresponde a la disciplina álgebra lineal. Esta disciplina es una de las tantas disciplinas de la matemática que tiene grandes e importantes aplicaciones en la ingeniería, sobre todo, pero también tiene muchas aplicaciones en la física, la química, en las ciencias sociales, en estadística, en astronomía, biología. Tiene muchísimas aplicaciones. Entonces es muy básico conocerla, sobre todo en ingeniería. Por supuesto, no se la conoce acá en este curso, no se la va a conocer a fondo, sino que se va a conocer lo básico que va a necesitar el estudiante de ingeniería. Entonces, este primer capítulo es el que corresponde a matrices y las operaciones básicas con matrices. Entonces, estamos ante una introducción al tema. Todo capítulo va a estar basado en objetivos, que son las capacidades que se espera que el alumno logre. Esos objetivos son la guía para lo que uno después debe evaluar. Entonces, los objetivos de este capítulo son escribir una matriz en forma simbólica, construir una matriz por una ley de formación dada, encontrar cuando sea posible la ley de formación de los elementos de una matriz, clasificar matrices, sumar, multiplicar y transponer matrices. Acá es donde están ya las operaciones. Y después tenemos aplicar propiedades de las operaciones para así emplear menos tiempo y memoria a la hora de efectuar cálculos y aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones específicas. Estas situaciones específicas van a ser muy básicas y van a ser del manejo casi cotidiano de los estudiantes, porque si bien hay muchas aplicaciones muy interesantes en las distintas ramas de la ingeniería, nos hacen falta muchos conocimientos específicos antes de poder aplicar, en este caso, matrices y operaciones con matrices. Entonces, dar un ejemplo muy específico de una disciplina puede llegar a quedar muy abstracto a la hora de querer interpretar qué es lo que se está haciendo por la falta de conocimientos en este nivel de un primer año de ingeniería. Las matrices. Vamos a ver primero qué son las matrices. Las matrices son uno de los tantos objetos de la matemática. Su principal importancia es la gran utilidad para compactar información. Es por esto que tiene tantas utilidades en tantas disciplinas. A nosotros, en el primer año de una carrera de ingeniería, primero nos van a servir las matrices como herramientas para aprender la asignatura álgebra y
aplicarla dentro de la asignatura. Fuera de la asignatura van a servir las matrices para aprender y aplicar también conocimientos, pero ya de otras asignaturas. Así que ustedes, los estudiantes de primer año, en estos primeros años del ciclo básico, es como que ustedes están formando una caja de herramientas. Entonces, todas las primeras asignaturas del ciclo básico les van a ir dando a conocer herramientas, les van a ir presentando herramientas. Entonces, más adelante, cuando ya lleguen al ciclo superior, ustedes tienen que tener esa caja de herramientas y abrir esa caja y empezar a sacar las herramientas que lograron en el ciclo básico. Vamos a empezar con un ejemplo. Una empresa que fabrica artículos de librería, entre otras cosas, produce marcadores escolares y resaltadores, los que se empaquetan en envases chicos, medianos y grandes. La empresa cuenta con 2 plantas de producción, planta 1 y planta 2. A continuación se muestran los datos que producen de producción diaria en cada una de las plantas. Vamos a hablar de envases y después vamos a ver la cantidad de unidades por envase. Entonces, acá tenemos en esa tabla la producción de la planta 1 y la planta 2. Tenemos los tipos de envase chico, mediano y grande en ambas plantas, y tenemos el tipo de elemento que nosotros vamos a estudiar, que son los marcadores escolares y los resaltadores. Y por otro lado tenemos otra pequeña tabla que es de unidades por envase. Entonces, en esta primera tabla nosotros vemos que acá, primer renglón, está estipulados los valores de paquetes que hay para marcadores escolares. Paquetes chicos, medianos y grandes de la planta 1, paquetes chicos, mediano y grande de la planta 2 de marcadores. Después tenemos cantidad de paquetes chico, mediano y grande de la planta 1 de resaltadores y cantidad de paquetes chico, mediano y grande de resaltadores en la planta 2. Y después tenemos cantidad de unidades por envase, 5, 10 y 20, ya sea chico, mediano o grande. Esta información, si está planteado o está así expresada, pero en un editor de texto o en una hoja de papel, no me sirve de mucho solo para tener los datos, porque de ahí yo no puedo hacer muchos cálculos ni muchas estimaciones o diagnósticos que uno quiera hacer con esos datos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Los volcamos a esos datos a algo que ya se pueda manejar para futuros cálculos, que son las matrices. Entonces, si ustedes se fijan, estos valores que están acá, ¿sí? Primer renglón y segundo renglón, los estamos copiando prácticamente primer renglón y segundo renglón en esto. En esto que es una matriz que le damos un nombre. Esta matriz se llama A. Le damos un nombre, ponemos los datos en la misma forma que estaban acá y encerramos esos datos entre corchetes. Y vamos a decir que esa es la matriz de producción diaria de envases
de marcadores y resaltadores de la planta 1. De la misma forma, tomamos estas cantidades sin moverlas, digamos, sin cambiarlas, y las volcamos en esto que tenemos acá, que es otra matriz, que es la matriz B, que sería la matriz de producción diaria de envases, de marcadores y resaltadores en la planta 2. Pero también estos valores que tenemos acá por envase también pueden ser volcados a algo de esta forma, que es otra matriz, y que ahora esta es la matriz de unidades por envase. Entonces, estos mismos datos que nosotros teníamos acá, fíjense, se han compactado en esas tres matrices. Entonces ya apreciamos esa característica de compactar información que tienen las matrices. Ahora sí, ya teniendo un poco de idea que es una matriz, vamos a ir adentrándonos conceptualmente a la definición de matriz. Para esto, primero vamos a conocer algunos conceptos previos. El primer concepto es el de fila. Una fila es una sucesión de datos ubicados de forma horizontal uno al lado del otro. O sea que esquemáticamente esto es una fila. Es lo que hace rato yo en el ejemplo les decía los renglones de esa matriz. Ahora ya no vamos a decir renglones, sino que vamos a decir fila. Por otro lado, vamos a ver qué es lo que es una columna, que es una sucesión de datos ubicados en forma vertical uno debajo del otro. Entonces, un esquema de columna sería esto, ¿sí? Entonces, para no confundirnos con qué es una fila y qué es una columna, recordemos que columna, ¿qué es columna? El concepto de columna lo tenemos incorporado. ¿Cuál es la columna más cercana a nosotros que tenemos? Nuestra columna vertebral. Cuando nosotros estamos de pie, ¿cómo está la columna? Vertical. Entonces, esta es una columna. Teniendo en cuenta estos dos conceptos, nosotros ahora vamos a definir el concepto de matriz. El concepto de matriz que nosotros vamos a emplear en esta asignatura. Entonces, una matriz es una sucesión de datos llamados elementos ubicados en n filas y p columnas y están encerrados entre corchetes. Entonces, una matriz va a tener n filas, no sé cuánto será ese n, puede ser 2, 1, 3, 10.000, no importa. P columnas, no sé cuánto es P, 1, 2, 3, 10.000, no sé. Entonces, por eso las definiciones de ahora en adelante se van a empezar a dar así. En general, una matriz A, siempre las matrices van a tener nombre. Por convención o porque se estila, siempre en las definiciones aparece el nombre A para las cosas. Entonces, acá vamos a decir una matriz A. Sucesión de elementos ubicados en n filas y p columnas, que están encerrados entre corchetes. Y como yo tengo n filas y p columnas, yo voy a decir que A es de orden n por p. O sea que este n por p que tenemos acá es el orden de esta matriz A. Y se puede decir esto y se va a simbolizar eso, el nombre de la matriz y como subíndice el orden. Entonces,
Ejemplos de matrices. Algunas ya conocemos. Esas dos matrices A y B que vimos recién, ¿qué pasa? Ambas tienen 2 filas y ambas tienen 3 columnas. Así que, en función de esta definición, ambas son de orden 2 por 3. Entonces, ¿cómo vamos a simbolizar A sub 2 por 3 y B sub 2 por 3? ¿Qué pasa con la matriz C que ya conocíamos? ¿Cuántos renglones o cuántas filas tenemos? Acá hay 3 filas y columnas hay una solita. Entonces, esta C tiene 3 filas y una columna. O sea que C es de orden 3 por 1 y simbólicamente diremos C sub 3 por 1. Pero esas no son las únicas matrices. Podemos tener matrices de muchas formas. Entonces, por ejemplo, podemos tener una matriz que también tiene 3 filas y una columna, pero que sus elementos ahora no son números, sino que son así letritas. Este tipo de matrices los vamos a ver mucho en esta asignatura. Esa es una matriz de orden 3 por 1 y se simboliza así. Esta es una matriz que se llama D, esta se llamaba X, esta se llama D, que ¿cuántas filas tiene? 1, 2 y 3. Y columnas 1, 2 y 3. O sea que tengo 3 filas y 3 columnas. O sea que D es de orden 3 por 3. ¿Y cómo lo vamos a simbolizar? Así, D sub 3 por 3. Y más adelante ya veremos que cuando el número se repite, directamente se puede decir D sub 3. Y compactamos o simplificamos más. Recuerden que matrices es para simplificar muchas cosas. Esta matriz E tiene una fila y 2 columnas. Así que su orden es 1 por 2 y se simboliza así. Y esta matriz que está llena de ceros es una matriz particular. Como es una matriz particular, tiene un nombre particular también. Todas las matrices de cualquier orden que solo estén llenas de ceros se simbolizan siempre con la misma letra, la letra tita. En este caso tenemos 3 filas y 2 columnas. O sea que esta matriz tita es la tita de orden 3 por 2 y se simboliza así. Esta matriz y las matrices que están todas llenas de ceros, ya vamos a ver más adelante, tienen un nombre específico, así como tienen un símbolo específico, tienen un nombre específico y son matrices muy importantes, aunque parezca que no. Uno puede decir, porque están llenas de ceros, no sirven para nada y menospreciarlas, pero no, al contrario, son matrices muy importantes. Bien, ¿y qué no son matrices? No son matrices estas cosas que están aquí y veamos por qué no son matrices. A ver, vamos a ver si concuerdan con la definición. Tienen elementos ubicados uno al lado del otro. Uno podría decir que hay una fila ahí, podría decir. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo son las filas? Las filas son así los elementos y acá entre elemento y elemento no hay nada. Acá entre elemento y elemento, ¿qué es lo que hay? Hay una coma. Ah, caramba, entonces eso no es lo mismo que esto. ¿Qué más decía la definición? Que además de tener n filas y p columnas, los elementos están encerrados entre corchetes. Esto que yo veo acá, ¿qué es lo que es?
es un paréntesis. Esto que yo veo acá son otros paréntesis. Entonces, esto que está acá no responde a esta definición. Entonces, no es una matriz. No responde a la definición que nosotros estamos manejando en esta asignatura. Hago una observación. Ustedes, si consultan libros o material en internet, pueden llegar a encontrar matrices también con paréntesis. Sí, también las hay con paréntesis. Las pueden encontrar con llaves. También las pueden encontrar con llaves. Pero hay que tener mucho cuidado de ver que siempre las matrices, los elementos, no tienen comas entre los elementos. Entonces, en esos contextos donde hay todo con paréntesis o todo con llave, se presenta mucha confusión. Entonces, nosotros, desde el primer capítulo, para no incurrir en confusiones, tenemos que ir aprendiendo cada cosa, cómo se escribe y cómo se simboliza. Entonces, en esta asignatura, las matrices serán con corchetes. ¿Qué es el corchete? Es esto que está acá. Esto que está acá es un corchete. Es como un paréntesis recto, ¿sí? Paréntesis con un angulito, otro angulito, uno que abre, otro que cierra. Entonces, nosotros vamos a dejar los paréntesis para este tipo de elementos que se llaman o pares, o ternas, o NUplas, que ya los vamos a ver más adelante. Y las llaves las vamos a dejar para los conjuntos. Así como ustedes, cuando han hecho el curso de ingreso, han visto conjuntos, ustedes ya saben que los conjuntos se simbolizan con llaves. Entonces, lo que encierra a los elementos ya me está diciendo qué es ese elemento que yo estoy viendo o que yo voy a escribir. Yo tengo que empezar a clasificar las cosas en conjuntos, matrices y otras cosas que vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ver varias observaciones con respecto a justamente cómo simbolizar matrices, cómo escribirlas, cómo manejarme con matrices. Lo primero que vamos a ver es con respecto a los elementos, a lo que está en el interior de una matriz. Los elementos de una matriz generalmente en nuestra asignatura y en algunas otras, generalmente son números o en su defecto letras, pero que simbolizan números. Pero también pueden haber funciones o también pueden haber matrices de matrices. Entonces, no tenemos que cerrar nuestra visión a que las matrices solo tienen números en el interior. Por otro lado, si una matriz tiene por nombre A, se estila que todos los elementitos, su nombre también sea con una A, pero una A minúscula. Si la matriz es con una A mayúscula, el elementito será con una A minúscula. Pero ¿cómo voy a nombrar a todos los elementos iguales? Es como si yo tuviese una familia de mellizos y todos se llaman Juan. ¿Cómo hago para distinguirlos? Entonces yo para distinguirlos le tengo que poner algo distintivo. Entonces, en las matrices, eso distintivo
va a ser un doble subíndice, algo que me va a decir en qué fila y en qué columna está el elemento. Entonces, el primero de esos subíndices va a corresponder a la fila, el segundo a la columna, como tenemos acá. Entonces, el primero de estos subíndices corresponde a la fila y el segundo de los subíndices corresponde a la columna donde está el elemento. Si yo tengo una matriz de orden 3×4 y me quiero referir al elemento de esa matriz que está en la fila 2 y columna 3, diré o hablaré del elemento A2, 3, que la matriz se llamaba A. Entonces le voy a poner A minúscula y al lado le pondré los subíndices. En el caso, porque hay casos específicos, ya los hemos visto, en que tenemos una matriz formada por una sola fila o una matriz formada por una sola columna, puede o no usarse doble subíndice. En esos casos, el que corresponde a la única fila o el que corresponde a la única columna ya sabemos que es 1. Entonces se lo puede como despreciar o descartar y quedarnos con un solo subíndice que es el que se va a ir distinguiendo. Ya vamos a ver ejemplos para aclarar esto. Por otro lado, ¿cómo vamos a simbolizar a las matrices? O sea, ¿cómo las vamos a nombrar? Es la primera forma. Las matrices se pueden nombrar con letras mayúsculas, que esa va a ser la convención que nosotros vamos a manejar en la asignatura, pero también a veces se las puede nombrar con una sola letra minúscula. No es el caso común de nuestra asignatura, pero ustedes lo pueden encontrar así. Con un nombre específico es la otra forma de encontrar las matrices, así como lo habíamos visto nosotros, matriz de unidades por envase, por ejemplo, o una matriz que vamos a ver en el capítulo 2, se llama matriz de coeficientes, o directamente si yo estoy trabajando en algo que es algo propio mío o algo que tengo libertad de salirme de las convenciones y de lo que se estila, le puedo poner Pepe, Juan, María, no importa. La cuestión es que yo después tenga un nombre para hacer referencia a esa matriz por medio de ese nombre. Otra forma de escribir las matrices es escribirlas mostrando sus elementos, como ya vimos en los ejemplos. Entonces, una forma concreta o no general o no genérica es esa que hemos visto hasta ahora, donde yo veo qué valor tiene cada elemento, 5, 10 y 20, o 1750, 500, o sea, yo veo el valor concreto. Pero ¿qué pasa? Yo puedo estar queriendo una matriz para definir alguna cosa, para definir un concepto alrededor de una matriz. Entonces yo no estoy trabajando con matrices concretas, sino que ya voy a estar trabajando con matrices genéricas o dadas en forma general. Esa forma general puede ser la forma expandida o puede ser la forma compacta. La forma expandida es una forma en la que yo voy a mostrar el nombre de la matriz, el orden de la matriz y entre corchetes voy a escribir o voy a simbolizar las n filas y las p columnas de esa matriz, aunque yo no sepa cuánto vale n y cuánto vale p, ¿sí? Entonces,
yo voy a escribir la matriz así, por filas. A1, 1. ¿Por qué? Porque este es el elemento de la fila 1, columna 1. A1, 2. El elemento que está en la fila 1, columna 2. A1, 3. Fila 1, columna 3. Y todos se llaman A, algo, porque la matriz se llamaba A. Entonces, yo voy a seguir así y siempre es bueno tener en la fila un elemento que también se llama elemento genérico de la fila. Entonces, esa columna donde está ese elemento es la columna J. Entonces, el elemento es el A1J. No sé cuánto vale el J, pero esa es como una representante de esa fila. Y así sigo hasta llegar o hasta expresar el último elemento de la fila. El último elemento sería cuando yo ya llego a la columna P, porque yo dije que mi matriz tenía P columnas. Se me terminó la fila, empiezo con la otra fila. A21, A22, A23, sigo A2J. Y así sigo hasta A2P. Se me acaba esta fila, empiezo a escribir la otra fila. A31, A32, A33. Así sigo hasta la A3J y después termino en el A3P. Entonces fíjense, el correspondiente a la fila, que es el primero, queda fijo según la fila. Por ejemplo, en la fila 1 queda fijo el 1 y va moviéndose el de la columna. O sea, porque yo acá estoy columna 1, columna 2, columna 3, columna J, columna P. Entonces, el de la fila queda estático y el que va variando es el de la columna. Bien, entonces yo llego hasta la fila 3. De ahí digo yo, bueno, yo ahora voy a saltar hasta una fila genérica. Si acá puse J, acá pondremos I, para que no sea la misma letra. Entonces, esta se va a llamar la fila I. Columna 1, fila I, columna 2, fila I, columna 3. Y acá, cuando yo me encuentre con la columna J, el elemento se va a llamar A sub IJ. Y voy a seguir para la derecha hasta que llegue hasta la columna P. O sea que el último elemento va a ser el A sub IP. Y así, como yo dije, bueno, pongo un genérico de la fila, ahora sigo hasta que llegue a la última fila. ¿Cuál es la última fila? La N. Entonces, esta última fila será N1, N2, N3, NJ, NP. Entonces, ¿qué pasa? Este elemento que queda ahí en el cruce de la fila I y columna J, que es la fila genérica y la columna genérica, es el elemento genérico de la matriz, ¿sí? Ese elemento genérico de la matriz a mí me puede servir para dar características de la matriz, a solo diciendo en ese elemento genérico lo que la caracteriza a la matriz. Entonces ese elemento genérico es el representante de todos los elementos de la matriz. Entonces, ese elemento que está en la fila I o en la iésima fila y jésima columna de A es el que se simboliza como A y J. O sea, es el genérico, el representante. Entonces, esa forma que estamos viendo acá es la forma general o genérica expandida. Pero también puede haber una forma genérica o general compacta. ¿Qué hago? Yo voy a tomar el nombre de la matriz y entre corchetes solo voy a tomar lo que sería el elemento genérico
ahora lo pongo acá, solito. Entonces, yo digo que el subíndice I, que es el de las filas, va a variar desde 1 hasta n, porque las filas eran n. Entonces voy desde 1 hasta n. Y el J va desde 1 hasta P. J desde 1 hasta P. Entonces, de esa forma, yo escribí la matriz más compacta que de esta forma. Pero no es la única forma compacta. Hay otra forma más compacta. Es poner A entre corchetes, el elemento genérico, y al lado ponerle el orden, n por p. Entonces yo ya sé que las filas van desde 1 hasta n y las columnas van desde 1 hasta p. El primer subíndice se corresponde con el primero del orden, que son las filas. El segundo subíndice con el segundo del orden, que son las columnas. Entonces, escribiendo el nombre de la matriz e indicando el rango. También es otra forma que ya lo habíamos escrito por acá para tener idea quién era el N y el P, que eran las filas y las columnas. Pero si yo no la quiero escribir a la matriz expandida, solamente puedo escribirla así. Muy bien. Ahora, no hay una sola matriz de orden 2×3, o no son la A y la B las únicas 2×3. Hay infinitas matrices 2×3 que a mí se me pueden presentar, que yo las puedo crear. Hay infinitas matrices de orden 2×1, hay infinitas matrices de cualquier orden. Entonces, a esas infinitas matrices que pertenecen a un mismo orden, se las colecciona en un conjunto, el conjunto de todas las matrices del mismo orden. Entonces, el conjunto de todas las matrices de orden n por p se simboliza así. En este curso lo vamos a simbolizar m de matrices y acá el orden. Entonces, ya vamos a ver cómo vamos a emplear este símbolo. Y algo muy interesante, curioso, pero que se suele presentar, y más de lo que uno piensa, es encontrarnos con matriz de orden 1×1. En ese caso, la matriz de orden 1×1 es una matriz que tiene una fila y una columna, o sea que tiene un solo elemento. Ese solo elemento ahí no le hace falta ponerle subíndice. Eso sí, cuando yo tengo una matriz de 1×1, se la va a identificar con el número real A. O sea, la matriz que tiene una matriz de 1×1 que tiene el valor A en su interior, se lo identifica con el número A. Es decir, que uno lo toma como el número A, pero teniendo claro que no es lo mismo, ¿sí? Entonces se lo toma como semejantes, pero no son lo mismo. Entonces, cuando yo hago esa situación, esa acción de tomar algo como lo mismo, pero no es lo mismo, se le llama identificar. Entonces, si yo estoy tomando matrices de 1×1, identificándolas con el numerito que tienen adentro, ¿qué quiere decir? Que el conjunto de las matrices 1×1 se lo identifica con el conjunto de los reales, ¿sí? Porque nosotros vamos a trabajar con números reales, no vamos a trabajar con números complejos. Pero también existen matrices con números complejos y tienen muchas propiedades aparte de las que vamos a estudiar nosotros. Entonces, por ejemplo, esa G igual a -10 sería una matriz de 1×1 que nosotros la identificaríamos con el número -10. Pero sabemos que no es un número, sino que es una matriz 1×1.
Otros ejemplos. Entonces, las matrices, esas que ya conocíamos, la matriz A, que sabíamos que es de 2 por 3, es más, si no lo sabemos, contamos una fila, dos filas, una columna, dos columnas, tres columnas. O sea que es 2 por 3. O sea que esa matriz pertenece ¿a qué conjunto? Al conjunto de las matrices de orden 2 por 3. Esta matriz tiene 1, 2, 3 filas y una columna. O sea que pertenece al conjunto de las matrices de orden 3 por 1. Ahora, dentro de estas matrices vamos a ver los elementos. Entonces, como acá tenemos elementos repetidos, nosotros podemos ir simplificando y decir, yo tengo el 1000 y el 1000 acá. Acá está en el lugar 1, 1, porque estoy en la fila 1, columna 1. Pero acá estoy en la fila 2, columna 2. De casualidad, paso eso y entonces yo digo, el A, porque la matriz se llama A, A1, 1, es igual a la 2, 2 y es igual a ¿cuál valor? Al valor 1000. Acá dio otra casualidad, que también tengo dos elementos repetidos, el 750. Acá, ¿qué lugar tengo? Fila 1, columna 2. Así que ese elemento es el A12. Pero acá, ¿qué elemento tengo? Fila 2, columna 3. Es el A23. O sea que tengo 750 igual al A12 igual al A23. ¿Qué pasa con este elemento? Este elemento está en la fila 1, columna 3, o sea que ese sería el A13, que vale 500. Por otro lado, este otro elemento está en la fila 2, columna 1, así que tenemos que el A21 es 1500. Acá tenemos un caso de una matriz columna o una matriz que tiene una sola columna. Entonces, tenemos 3 filas, una columna, o sea que pertenece al conjunto de las matrices 3 por 1. Entonces, este elemento sería el C1, 1. Pero como yo ya sé que la columna vale 1, yo directamente el de la columna lo puedo despreciar y decir el C1 es 5. Este sería el C21, el 10. Pero yo desprecio el 1 y digo el C21 es el C2, es 10. Y el C31 desprecio el 1, entonces me queda que el C31 es el C3 y es 20. Entonces, yo teniendo claro esto de los subíndices, cómo manejarlos, ahora sí puedo ir en busca de lograr el primer objetivo, que era escribir una matriz en forma simbólica. Por una ley de formación. ¿Qué es la ley de formación de una matriz? Es la regla que obedecen todos los elementos de esa matriz. Generalmente está dada en función de los subíndices de los elementos. Entonces, supongamos que yo tengo esa ley. A mí me dicen, si usted tiene una matriz A de orden 2 por 3 y sus elementos están dados por esa expresión, encuéntreme A. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo? Yo voy a decir, bueno, empezaré a buscar. La matriz es de orden 2 por 3, o sea que yo tengo que llenar 2 filas y 3 columnas. Entonces, el
1, 1, el I vale 1 y el J vale 1. O sea que, y fíjense, la ley me dice, si el I es menor que el J, pasa esto. En caso contrario, pasa esto. ¿Cuál sería el caso contrario de esto? Acá yo tengo que recordar bien las formas de los signos mayor y menor, porque si no, puedo encontrar mal las matrices. Entonces, el I menor que J. El caso contrario va a ser el I mayor que J o el I igual a J. Entonces, en el A11 yo tengo el I igual a J. O sea que a mí me queda aplicar esto. Entonces yo tengo que aplicar el J, que es 1, 1 al cuadrado me queda 1. Ahora voy a ir a buscar el A12. El A12, el I vale 1, el J vale 2. ¿El I es menor que el J? No, el I es mayor que el J. O sea que vuelvo a caer en este caso. Perdón, no, el I es menor que el J. Uy. El I es menor que el J. 1 es menor que 2. El I es menor que el J. Así que el I vale menos 1, el J vale 2. Entonces, reemplazo en esta fórmula. Entonces me queda menos 1 más 2 por 2, menos 1 más 3, menos 1 más 4, 4 menos 1, 3. Ahora voy a la tercera columna. Entonces busco el A13. Otra vez, el I es menor que el J, así que vuelvo a usar esta parte de la ley. Entonces, el I vale 1, el J vale 3, o sea que me va a quedar menos 1 más 2 por 3. ¿Eso cuánto vale? 6 menos 1 me queda 5. Y terminé los elementos de esa fila. Ahora voy a la otra fila. O sea que vuelvo a empezar con el A21. El A21, 2, no es menor que J. Entonces yo voy a ir en el caso en que el I es mayor que J. Entonces, estamos en el caso en que J vale 1 y tengo que hacer J al cuadrado. O sea que es 1 al cuadrado igual a 1. El segundo elemento que nos queda de la fila es el A22. O sea que voy a tener I igual 2, J igual 2. O sea que estoy en esta del caso contrario al de arriba. En ese caso, J vale 2, J al cuadrado, 2 al cuadrado me queda 4. Y vamos por el último elemento, el A23. ¿Qué pasó aquí? A23, el I es menor que el J. Entonces ahora ya no uso esta parte de la ley, sino que uso aquella. El I vale 2, el J vale 3. O sea que el I lo pongo acá, que es menos 2, y el J lo pongo ahí, que es 3. Entonces me queda menos 2 más 2 por 3 y me queda 6 menos 2, 4. Entonces, una vez que tengo todos los elementos, ¿qué hago? Escribo la matriz. Entonces, estos que estaban aquí eran los de la primera fila. 1, 3, 5. Primera fila. Estos que estaban aquí, segunda fila. 1, 4, 4. ¿Qué pasa si yo ahora tengo la matriz, pero tengo que descubrir cuál es la ley que tienen los elementos de esa matriz? No siempre se puede vislumbrar la ley de formación. Tiene que ser una cosa así como muy simple, como esta que tenemos acá. Si ustedes se fijan,
tengo dos elementos iguales. Estos elementos iguales, ¿en qué lugar están? Están en el 1, 2 y en el 2, 1. Y da la casualidad que 1 más 2 es 3 y 2 más 1 es 3. Entonces yo puedo decir que los que están en esos lugares del I distinto del J vale 3. O también podría decir de lo que dice acá, que el I más J o el K más L, no siempre el I y el J se usan, también se pueden usar K y L. Entonces K más L es K distinto de L en este caso. Ahora, ¿qué pasa aquí? Acá tenemos 1 y 4. 1 y 4 son dos cuadrados. 1 es el cuadrado de 1 y 4 es el cuadrado de 2. ¿Y quién es 1 y quién es 2 en ese caso? 1 es el subíndice del elemento porque es el A11. En este caso el B11. Y 4 es el cuadrado del 2 y 2 es el subíndice del elemento. O sea que sería del B22. Entonces, cuando el I es igual a K, que sería el contrario de aquello, el BKL es K al cuadrado. También podría haber dicho L al cuadrado. Muy bien, entonces de esta forma hemos completado esta primera partecita de la introducción. Pero esto continúa, así que los espero en el próximo video. Nos vemos.